Hola a todos, bienvenidos a la Cátedra de Violencia de Género. Primero que nada les queremos avisar que el encuentro que viene se va a realizar el día viernes, es sobre violencia simbólica y se realiza en la sede de ALEM. Nosotros somos integrantes de la Oficina de Violencia de Género de la Fiscalía General Departamental, Lorelei Liberati, Yanel Mangano y Cintia Rodríguez, y vamos a hablar el día de hoy sobre cuándo la violencia de género es un delito. Bueno, ¿se escucha ahí? ¿Escuchan? Buenísimo. En primer lugar, nuestra actividad está arreglada por una instrucción general dictada por el doctor Juan Pablo Fernández, el fiscal general del Departamento Judicial de Bahía Blanca, que es la instrucción general número 95, que está vigente a partir del 26 de agosto de 2013. Esta instrucción, en primer lugar, tiene un deber de actuación para los agentes fiscales para que brinden máxima atención y especial importancia a las investigaciones iniciadas que impliquen un delito de violencia de género contra las mujeres, debiendo agotar todas las diligencias procesales necesarias tendientes al esclarecimiento de los hechos denunciados y garantizando la protección de los derechos de las víctimas. El problema fue definir qué entendemos por violencia de género. Para eso se toma una definición legal, que es la de la Ley 26.485. Por eso, la violencia de género importa. Toda conducta, acción u omisión que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, su libertad, su dignidad, su integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal. Quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado o por sus agentes. Se considera violencia indirecta a los efectos de la presente ley toda conducta, acción u omisión, disposición, criterio o práctica discriminatoria que ponga a la mujer en desventaja con respecto del varón. Respecto de la relación desigual de poder, que hacíamos mención, el decreto reglamentario establece que la relación desigual de poder se configura por prácticas socioculturales históricas basadas en la idea de inferioridad de las mujeres o superioridad de los varones, o en conductas estereotipadas de hombres y mujeres que limitan total o parcialmente el reconocimiento o goce de los derechos de estas en cualquier ámbito en que se desarrollen sus relaciones interpersonales. Para poder hacer entrar lo que son el Código Penal en esta definición, se establecen presunciones. En ese sentido, se presume, salvo prueba en contrario, que existe violencia de género contra las mujeres cuando se denuncien uno de los siguientes delitos dolosos de acción pública. Para esto me detengo un segundo para la gente que no estudia Derecho ni es abogado, para explicarles qué significa un delito doloso de acción pública. Un delito doloso implica un delito que es cometido con la voluntad deliberada y a sabiendas de su carácter delictivo y del daño que puede causar. Esto es, por ejemplo, alguien que mata sabiendo que, por ejemplo, tiene un arma y con ese arma va a producir el resultado muerte. Las acciones se dividen en básicamente tres, según nuestro Código Penal, que son las acciones de acción pública, las dependientes de instancia privada y las privadas. En ese sentido, tomamos los delitos de acción pública, que es cuando el fiscal tiene la facultad de ejercerlas de oficio, la obligación. En este sentido, se establecen que entra en este tipo la violencia doméstica, que es todo delito que implique violencia que sufre una mujer o persona de identidad de género femenina, ejercida por un hombre o persona de identidad de género masculina, integrante del grupo familiar, independientemente del espacio físico donde ésta ocurra, que afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial. A este efecto se entiende por grupo familiar el originado por el parentesco por consanguinidad, afinidad, el matrimonio, las uniones de hecho y las parejas o noviazgos. Incluye las relaciones vigentes o fenecidas, no siendo requisito la convivencia. Dentro de la violencia doméstica excluimos de esta presunción las denuncias por delitos de impedimento de contacto y aquellos que se configuren producto del exceso o abuso de la facultad de corrección que ostenta quien ejerce la patria potestad respecto de los menores a su cargo. Este es, el delito de impedimento de contacto es el que se configura por aquel que impide o obstruye el contacto con el padre no conviviente. Ah, ¿no?
Ahí está. El delito de impedimento de contacto, ahí se escucha, es el que se configura por uno de los padres no conviviente que impide, obstruye ver a su hijo al otro padre no conviviente. Ese lo excluimos dentro de la presunción. Y también excluimos el producto de exceso o abuso de la facultad de corrección, que es el que tienen los padres respecto de los hijos. Fuera del ámbito de la violencia doméstica, se presume que implican violencia de género contra las mujeres las denuncias que tengan por víctima una mujer o persona de identidad de género femenina y por imputado un hombre o persona de identidad de género masculina por delitos contra las personas, contra la integridad sexual y contra la libertad. No se aplica esta presunción cuando los hechos concurran con otros delitos en los que no se presume violencia de género y que sean más severamente penados. Esto es, por ejemplo, en un robo, un homicidio en ocasión del robo, en donde un hombre mata a una mujer, pero no es en virtud de un delito de violencia de género en sí. También se incluyen dentro de la presunción la desobediencia y la violación de los deberes de funcionario público. Cuando una mujer hace una denuncia por violencia de género, generalmente suele pedir medidas cautelares, como restricción de acercamiento, exclusión del hogar, etc. Si el imputado viola una de esas medidas, comete el delito de desobediencia. Por ejemplo, si se acerca cuando no debía. En este sentido, este delito entraría dentro de las presunciones y se aplicaría la instrucción 95. Se excluyen, sin perjuicio de estas presunciones establecidas, si en el transcurso de la investigación el fiscal se da cuenta, investigando, que no fue cometido el delito basado en una relación desigual de poder, entonces los fiscales nos comunican a nosotras, a la Oficina de Violencia de Género, fundadamente por qué no creen que es así, y nosotras, de acá, el fiscal general es el que decide. Y eventualmente, si no fue cometido basado en una relación desigual de poder, se lo excluye del régimen de la instrucción. A su vez, si en el transcurso de la investigación iniciada por una denuncia que no se presumía desde un principio violencia de género, se determina que fue cometida basada en una relación desigual de poder, los agentes fiscales informan esa circunstancia a la Fiscalía General para que se incluya en el régimen de la instrucción. Para saber si un delito constituye violencia de género, algún delito, si el delito encuadra dentro de la instrucción 95, lo primero que tenemos que contar es con la denuncia, que se puede realizar en la comisaría de la mujer, en la comisaría más cercana, Moreno 25, de 8 de la mañana a 2 de la tarde, de lunes a viernes, o en Vieites 302, la Oficina de Violencia de Género, en el horario que le sea más conveniente a la víctima o al denunciante. La denuncia tiene que ser tomada en la medida de lo posible en un ámbito de privacidad que le permita al denunciante o a la víctima explayarse de manera espontánea para que no se perjudique su estado emocional. Y se le va a preguntar a la víctima o al denunciante todos sus datos, los del denunciado, los de los posibles testigos, el lugar del hecho y las características que tuvo el hecho, y en su caso si hubo otros episodios de violencia y si por esos episodios de violencia se hizo alguna otra denuncia. Además, se le va a preguntar a la víctima si tiene un domicilio de resguardo o un domicilio alternativo y qué domicilio es el que ella prefiere para que se hagan las diligencias procesales como un informe socioambiental. Además, se le va a preguntar dónde prefiere que se hagan las notificaciones, si en el domicilio o en un número telefónico o un correo electrónico. En el caso de que el domicilio que ella indique sea de difícil acceso o ubicación, se le va a pedir que haga un mapa para facilitar llegar hasta el lugar. También se le tiene que preguntar a la víctima si convive o no con la persona denunciada y en su caso explicarle qué medidas puede solicitar como la exclusión del hogar, una prohibición de acercamiento, una restricción de acercamiento a un determinado perímetro, la restitución de sus pertenencias o la restitución de la víctima al domicilio. Si la persona que viene a hacer la denuncia
está acompañada de otra que puede ser testigo de la situación de violencia, se le tiene que tomar también declaración testimonial a esa persona. Y si la víctima, al momento de presentarse, se le notan lesiones, se tienen que sacar placas fotográficas para poder demostrar que al momento de la denuncia tenía lesiones en su cuerpo y en el caso de que, por el círculo que representa la violencia en la mayoría de las situaciones, si la víctima se anima a hacer la denuncia pero después no recurre al médico, se puede con la fotografía demostrar que tenía lesiones. Y en el caso de que concurra al médico, la fotografía también sirve para reflejar la gravedad de la situación que atraviesa la persona. Todas estas cuestiones se tienen que consagrar en un formulario específico para violencia familiar que establece los organismos intervinientes, la fecha de la denuncia, los datos del denunciante, de la víctima, del denunciado, el vínculo que existe entre la víctima y el denunciado, si la víctima pide alguna medida cautelar, el relato del hecho, si hay testigos, si la víctima cuenta con algún abogado, qué tipo de violencia sufre, si ha tenido algún otro episodio de violencia, si ha sido atendida por algún médico para poder determinar si es necesario pedir la historia clínica o la testificación de algún médico. Estas denuncias por violencia de género en el año 2014 superaron las 1.900 en el partido de Bahía Blanca y representan el 13,35% de las denuncias totales recibidas en el partido de Bahía Blanca. En su mayoría se toman en la comisaría de la mujer y suelen representar más de un delito cada denuncia, porque en cada acto de violencia puede suceder que se produzca más de un hecho delictivo. En general se dan amenazas y lesiones leves que suelen ir acompañadas por el daño, el abuso sexual o la desobediencia a alguna de las órdenes judiciales que explicaba recién Lorelei. Estos datos son tomados desde la Oficina de Violencia de Género, que tiene por funciones generales hacer un monitoreo de todas las causas y brindar información a la Fiscalía General para la implementación de políticas de persecución penal. Y por funciones específicas va a centralizar toda la carga de todas las denuncias de las comisarías y de la Fiscalía para generar un registro unificado del cual va a sacar las estadísticas y los informes para velar por el cumplimiento de la instrucción general de la que estamos hablando. Además, toma denuncias, ampliaciones de denuncias, coordina el trabajo con otros organismos, el Centro de Asistencia a la Víctima, los psicólogos, los asistentes sociales, el perito médico y los integrantes del Centro de Estudio de Violencia de Género. Informa a la Fiscalía General sobre las buenas prácticas que haya tomado la Fiscalía en alguna de las investigaciones y sobre la necesidad de reasignar investigaciones que se iniciaron con anterioridad en la Instrucción General número 91, que lo que busca es que las denuncias que se realizan sean tramitadas por la misma Fiscalía que tiene la primera denuncia vinculada al conflicto, para que a la hora de resolver lo haga una persona que tenga idea acabada de cuál es la situación de violencia que atraviesa la víctima y le pueda dar una solución más efectiva. Esto lo vamos a subir a la página, tanto al Facebook nuestro como a la página de la universidad, todo este PowerPoint, por cualquier cosa. Bueno, si no se escucha me avisan. A mí me toca comentarles uno de los temas que es menos gratos para tratar en esta cuestión de la violencia de género, que es los delitos de índole sexual. Sin hablar, obviamente, de los femicidios, donde cuando se quita la vida es lo más grave que puede haber. Lo que tenemos que abordar cuando hablamos de este tema es, puntualmente, qué es lo que pasa en Bahía Blanca con las violaciones de las mujeres,
con las situaciones de prostitución, con la pornografía, con todo el grupo de delitos que encarna los delitos que son de índole sexual. Cuando una mujer en Bahía Blanca, para centrarnos en un lugar, el Departamento Judicial de Bahía Blanca es Bahía Blanca y la zona, cuando una mujer en Bahía Blanca es víctima de violación, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué perspectivas tiene a la hora de encontrar justicia respecto de su violador? ¿Cuál es el grado de eficiencia que tiene la justicia para perseguir esta clase de delitos y demás? En este tema, la Oficina de Violencia de Género tuvo su primer gran desafío a unos pocos meses de su creación, que fue hacer un análisis de un estado de situación respecto de estos delitos puntuales para ver cómo venía actuando la justicia cuando las mujeres éramos víctimas de este tipo de delitos, las mujeres o sus hijos eran víctimas de este tipo de delitos, porque por lo general nosotras, al menos en lo que vimos un solo caso donde la víctima era un hombre. En este análisis del estado de situación, lamentablemente tenemos que comentarles que los resultados no fueron positivos, al menos hasta en ese momento. La situación con la que nos encontramos después de analizar cómo venían siendo el tratamiento de las denuncias por esta clase de delitos, era bastante aterrador, bastante desalentador, pero lo que tenemos para comentarles es que a raíz de esta situación se tomaron diversas medidas. Todavía no podemos decir que estemos en un nivel óptimo de eficiencia respecto de la persecución de este tipo de delitos, pero estamos en vías de lograrlo. Son trabajos que son muy arduos, son trabajos de hormiga y que por lo general tarda un tiempo en que la sociedad pueda apreciarlo. Pero antes de pasar a comentarles el informe y en qué consistió, quería hacer un comentario muy por arriba respecto de cuáles son los delitos que engloban en este conjunto de delitos de índole sexual, para que sepamos todos de qué estamos hablando cuando hablamos de estos delitos. Están establecidos en el Código Penal, obviamente. El Código Penal tiene un título, que es el título 3º, al que dedica exclusivamente el tratamiento de estos delitos. Son delitos en los cuales lo que se lesiona es la integridad sexual de las personas y los tipos penales que establece son, obviamente, el primero que nos imaginamos todos, el de abuso sexual, con todas sus modalidades, que puede ser abuso sexual simple, cuando son simples tocamientos, abuso sexual gravemente ultrajante, cuando por la modalidad en que se realice o por el tiempo que dure provoca un daño que es gravemente ultrajante para la víctima, el abuso sexual con acceso carnal, que es lo que todos nos imaginamos y a lo que nos referimos con la palabra violación, y hay varios otros delitos que no son menos importantes por eso, como por ejemplo el estupro, que es cuando una persona adulta tiene relaciones con una persona de entre 3 y 16 años, aprovechándose de la inexperiencia sexual que esta persona tenga, ese es el delito de estupro, corrupción de menores, todos los delitos que son conexos a la trata de personas, la explotación, la facilitación y la promoción de la prostitución, la explotación económica por parte de una persona del ejercicio de la prostitución de otra y demás. Exhibiciones obscenas también, que es uno de los menos graves de todos los delitos de índole sexual, pero no deja de ser un delito de índole sexual. Todos estos delitos que mencioné recién, más algún otro que no sé si me olvido, bueno, la trata de personas, conforman el conjunto de los delitos que llamamos, como decía ahí en la diapositiva anterior, los delitos de índole sexual. Bueno, ¿qué es lo que pasa cuando acá en Bahía Blanca una mujer sufre uno de este tipo de delito? El tratamiento que se da es el Ministerio Público Fiscal, del cual nosotros formamos parte en la Oficina de Violencia de Género, es el órgano que está encargado de la persecución de los delitos. Lo que hace el Ministerio Público Fiscal es, ante el anoticiamiento o una sospecha de una comisión de un delito en general, cualquiera, sin hablar específicamente de los delitos sexuales, lo que tiene que hacer el fiscal es, no solo es el titular, sino que es el único titular, es la única persona que está facultada para investigar qué es lo que pasó, juntar pruebas suficientes, o lo que se llama semiplena prueba, de que existió ese delito y quién fue que lo cometió. Cuando el fiscal, el Ministerio Público Fiscal, recabó toda esa prueba en lo que se llama la investigación penal preparatoria, va ante el juez con todo lo que tiene y lo que, hablando mal y pronto, lo que hace es llevar ante el juez y decirle: nosotros tenemos prueba suficiente para sospechar que esta persona determinada cometió determinado delito contra determinada persona. Y ahí ya estamos en la instancia del juez, donde es el juez el que determina si el delito existió o no existió, y si existió, obviamente, correspondería una condena y el juez determinará los años que sean. Ahora, de lo que vemos acá es que, primero, para que los jueces puedan condenar a los delincuentes, digamos, en este tipo de delitos, primero
tiene que haber una instancia anterior donde el Ministerio Público Fiscal reúna toda esa prueba y lo exponga ante el juez. En el Departamento Judicial de Bahía Blanca, el Ministerio Público Fiscal trabaja con aproximadamente 23.000 causas por año nuevas. Cada año se inician 23.000 investigaciones, esto es en promedio. Tiene que el Ministerio Público Fiscal repartir esas 23.000 causas de algún modo que sea eficiente para el trabajo de los distintos operados de la justicia. Por eso es que existe no solo UFIG, que UFIG son unidades funcionales de instrucción y juicio, que son grupos cerrados de trabajo donde está encabezado por un fiscal, acompañado de instructores, que son los que materialmente hacen la investigación. Y se estableció que determinadas causas, como por ejemplo las de índole sexual, por la delicadeza del tratamiento o bien por la complejidad de la investigación, sean tratados por un solo fiscal. El resto de las UFIC se denominan genéricas porque de las 23.000 investigaciones que se van a usar, se van a ir repartiendo indistintamente entre todos los fiscales, salvo los que respondan a una temática exclusiva que es un solo fiscal. Entonces, el resultado de eso es el siguiente. En Bahía Blanca tenemos la UFIC número 14, que es especializada en delitos sexuales. Lo que quiere decir es que todos los delitos que se denuncien de índole sexual en el Departamento Judicial de Bahía Blanca van a ser investigados por un mismo fiscal, que es el único que la lleva adelante. La razón de esta especificidad en esta UFIC es llevarla hacia la eficiencia. Si bien todos los delitos que se denuncian merecen ser tratados y esclarecidos, obviamente por el bien jurídico que se afecta, en este caso la integridad sexual de las personas, merece un tratamiento específico y que desde la Fiscalía se procure una investigación acorde a lo que se merece. Por ser específicas, tiene la UFIC número 14 una cantidad aproximada de 400 causas por año que investigar, cuando una UFIC genérica tiene alrededor de 2.000 causas. Teniendo en consideración que la mayoría de las UFIC se manejan con un fiscal y con 2 instructores, que son, entre los 2 se reparten indistintamente las investigaciones que entran, en una UFIC genérica un instructor tiene que investigar 1.000 causas por año, mientras que un instructor de la UFI número 14 de sexuales tiene que instruir 200. Todo por la eficiencia en la investigación de estas causas. Lo mismo pasa con los homicidios, con los vinculados a estupefacientes y algunas otras temáticas. La cuestión que nosotros teníamos que analizar cuando se creó la Oficina de Violencia de Género es si esa eficiencia que en teoría está programada que exista, existe en definitiva en los hechos. No necesitábamos ir muy lejos, ni nadie necesita formar parte de ninguna oficina, ni estar en el Poder Judicial para darse cuenta que si nos fijamos entre la cantidad de mujeres que son víctimas de abuso sexual y la cantidad de hombres que están presos por este delito, en el medio hay un abismo enorme. La relación es aproximadamente de 10 en 1. De 10 denuncias por delitos de índole sexual se logra una condena. Lo que está pasando en el medio es que nos quedan 9 casos donde no sabemos qué es lo que está pasando. ¿Qué es lo que está pasando en el Poder Judicial, en todo el sistema, en todo el servicio de justicia? Que de 10 casos tenemos 9 que no llegan ni siquiera ante los estrados del juez para que el juez pueda determinar si existió delito o no. Esa era la función principal que teníamos al encabezar esta investigación o este estado de situación que se nos encomendó. Nosotros tenemos un momento que fue bisagra en toda esta temática, que fue en agosto del año 2013, cuando el fiscal general del Departamento Judicial de Bahía Blanca tuvo que disponer la situación de emergencia de la UFI número 14, que es la UFI de delitos sexuales. ¿En qué consistía la situación de emergencia? Se detectaron una serie de irregularidades que comenzaron a mostrar, era la punta del ovillo de qué es lo que estaba pasando con estas 9 causas que nos quedaban en el medio, entre las 10 que se denuncian y la 1 que llega una condena. Estábamos teniendo serias irregularidades. A raíz de eso se encomendó a la Oficina de Violencia de Género que haga este análisis de situación,
Se hizo una auditoría respecto de esas causas, que yo estoy hablando en números figurativos, refiriéndome en 1, 10 y 9, pero acá en la diapositiva tienen cuáles son los números exactos. En la relación de las 10 denuncias que se formulan con la única condena que se logra y las 9 que nos quedan en el medio, que tenemos que ver qué es lo que pasa, que esas 9 no llegan a una condena, acá estarían representados con las 380 causas que están archivadas. Para hacer este informe, ¿cómo se elaboró? Se tomó, obviamente, un grupo cerrado de causas, que fue el universo sobre el cual nos manejamos, que estuvo determinada por las 2 fechas que están previstas, que están ahí puestas, que son febrero del 2011 y el 30 de junio del 2013, y nosotros lo que hicimos fue ver la totalidad de las causas que uno de los 2 instructores tuvo, que es quien en el deslinde de responsabilidades había sido donde se detectó que estaba la responsabilidad por las irregularidades que se estaban detectando. Agarramos el 100% de las causas que esa persona tuvo como responsable y analizamos todas las que fueron archivadas, por qué fueron archivadas. Hicimos un análisis cuantitativo y cualitativo de los archivos en esas investigaciones. Lo que arrojó el informe fue que estamos en una situación bastante grave. De las causas que se habían archivado, el 60% habían sido archivadas sin que se haya dispuesto ni una sola medida investigativa. Ahí empezamos a entender qué es lo que estaba pasando, de por qué de 10 denuncias, 9 se nos quedan en el camino y tenemos un solo condenado. No estaba la UFI, al menos uno de los instructores que era responsable de hacerlo, tomando las investigaciones como se deberían hacer. La otra diapositiva, please. El 60,8% de las investigaciones. Había una carencia absoluta de medidas que haya tomado por parte de la UFI. Esto quería decir que una persona se acercaba a formular una denuncia, sea la Fiscalía, sea la Comisaría, denunciando cualquiera de los delitos que acabamos de mencionar, que eran delitos contra la integridad sexual, y esa denuncia, acto seguido, con mayor o menor plazo en el medio, era archivada sin que se haya realizado ni una sola medida de investigación. A veces nosotros hemos encontrado que el archivo estaba en la hoja número 2 de la causa, alegando que había insuficiencia probatoria, lo que obviamente era una especie de cinismo, porque no iba a haber medidas de prueba porque no se dispuso ninguna, justamente. Dentro de otras irregularidades que encontramos, ese 60% que no tenía ninguna medida de instrucción, queda un resto donde había medidas de instrucción. Dijimos, bueno, a ver cómo fue la investigación en las que sí tomaron alguna medida. En las que sí se tomó alguna medida, que son el 39,92% de las causas, que eran alrededor de 99, el 80% de esas en las que se había tomado alguna medida, la investigación no se agotó. Por ejemplo, había existido un hecho de abuso sexual donde había 4 testigos, se citó a uno y a los otros 3 no. Al testigo que se citó no pudo aportar nada y se archivó por falta de prueba cuando había más testigos para citar para esclarecer el hecho. En la próxima está establecido en los números concretos cuáles eran las observaciones que nosotros pudimos relevar en este informe. Tienen ahí para leerlas con los números concretos, pero era una situación bastante gravosa. Las observaciones residían tanto en la calidad de las instrucciones, como mencionaba recién, había medidas para tomar que no se tomaban en lo absoluto, se ordenaban medidas donde luego no se concretaban. Por ejemplo, se citaba una persona, realizó una pericia psicológica y como la persona no se presentó, se archivaba la causa sin haber indagado siquiera cuál fue el motivo por la cual la persona no se presentó. Nosotras sí hemos debido tomarnos el trabajo de ver qué es lo que había pasado y en algunas, por ejemplo, nos enteramos que la persona no había asistido simplemente porque la notificación no le llegó al domicilio. Ahora bien, con esta situación con la que nos encontramos, teníamos el desafío de ver qué es lo que se hacía con esta situación. Teníamos que encararlo por dos aspectos diferentes. Uno es qué hacíamos con esta causa, con este universo de causas, que eran 248, que son 248 personas que se acercaron a denunciar que habían sido víctimas de un delito sexual y no se hizo absolutamente nada para esclarecer el hecho. ¿Qué hacíamos con eso? Si dejamos las cosas así, ¿qué es lo que pasaba? Y, por otro lado, cómo hacer y cómo resolver la situación para que no vuelva a pasar. Las medidas que se tomaron respecto de las causas que ya
habían sido víctimas las causas de esta situación están en la diapositiva que sigue. Primero, como primera medida, deslindar las responsabilidades que correspondan, determinar quiénes fueron los funcionarios públicos responsables de esta situación y actuar a través de medidas administrativas donde se solicitó, tras actuaciones administrativas, la exoneración de funcionario público responsable de esta situación. El área de control de gestión de la Fiscalía General solicitó a la Procuración que la responsable de esto exonere del cargo a esta persona. Con exonerar del cargo quiere decir que no pueda, que se lo aparte del Poder Judicial, y no solo eso, sino que no pueda volver a desempeñarse en la función judicial nunca más. Se dio también curso a la acción penal, porque el incumplimiento de los deberes de funcionario público es un delito penal al cual se le dio curso. Se ordenó la reapertura de todas las investigaciones que habían sido archivadas con todas estas falencias. Las 248 causas fueron revisadas una por una para establecer cuáles podían seguir investigándose, porque había algunas que por el curso del tiempo, estamos hablando de causas que se habían denunciado en el 2011 y estábamos en el 2014, principios de 2015, viendo a ver cómo hacíamos para resolver. Algunas acciones estaban prescriptas y no teníamos modo de continuar la investigación, pero en todas en las que se pudo, se reabrieron todas las investigaciones. Y como punto número 4, que es, a nuestro entender, uno de los puntos más significativos por lo novedoso, es que se estableció determinar que esta situación con estas 248 causas constituye un caso de violencia institucional realizado por el sistema de justicia contra el grupo de estas mujeres que son las que fueron víctimas de delitos sobre las cuales el Servicio de Justicia no hizo absolutamente nada. Recientemente se creó una herramienta que va a ser muy útil al efecto del punto que mencioné recién de la violencia institucional, que es la creación de unidades funcionales de instrucción y juicio específicamente destinadas a la investigación de estas situaciones. Cuando son los funcionarios públicos los que cometen alguna especie de delito o de falta o cualquier actitud o actividad que pueda configurar violencia institucional. Y además se creó un registro de violencia institucional donde todos los funcionarios públicos que cometan hechos de violencia institucional van a estar registrados ahí, y la determinación de esta situación como un hecho de violencia institucional que ocurrió en la ciudad de Bahía Blanca contra este grupo de mujeres va a estar inscrito en ese registro. Lo que acabamos de comentar es algo que ocurrió recientemente, estamos hablando del año 2013, pero con las medidas que estuve comentando que se tomaron, tenemos la garantía de que no va a quedar en la nada eso que pasó. Tuvimos contacto con todas y cada una de las víctimas que habían quedado en esta situación. Chanel fue la encargada de hablar con cada una de ellas y se actuó para con ellas de lo que nos pareció que era lo menos que se podía hacer, que era explicarles esta situación, como la estamos explicando acá, contarles que lo que pasó no debería pasar, que hubo personas que fueron responsables de que eso suceda y que se tomaron las medidas que corresponden respecto a esas personas, tanto administrativas como penales, y que íbamos a hacer todo lo que estaba en nuestras manos para retomar el curso de las investigaciones. La gran mayoría de las víctimas, aunque parezca increíble, lo tomaron muy positivamente, pese a que lo que les pasó fue, teníamos mujeres que se acercaron a denunciar que habían sufrido violaciones y el sistema de justicia les contestó con nada. A veces con cosas que hasta resultaban insultantes, como por ejemplo, no sabemos si habrá sido un error, situaciones donde en una particularmente, para dar un ejemplo del tipo de causas con el que estamos hablando, una mujer que se acercó a formar una denuncia porque su hija menor de edad, de 9 años, había contado que su abuelo la violaba. Y lo que se hizo con esa denuncia fue desestimarla porque no configuraba delito el hecho que se estaba relatando. Es a la altura de las circunstancias bastante difícil esperar que esa mujer pueda volver a retomar la confianza en el sistema de justicia, pero estamos haciendo el intento y pareciera ser que lo recibieron bien y felizmente muchas de esas investigaciones que ya se retomó la investigación ya están preparadas las detenciones, hay algunas que ya se está citando el imputado y vamos a lograr varias condenas con esa. Nos queda en el tintero, obviamente, ver cómo hacemos para garantizar que no vuelva a pasar esta situación nunca más.
Las medidas que se toman respecto de eso fue, primero, haber hecho público este informe y las medidas que se tomaron, que funciona obviamente como un llamado de atención a los operadores que actualmente funcionan en la justicia, porque en cualquier momento le puede pasar a cualquiera de ellos que se haga este tipo de auditorías. La Oficina de Violencia de Género funciona garantizando que eso no suceda, porque como decía Yanel, tenemos una función de monitoreo, no solo de las investigaciones, sino de los archivos. Las investigaciones que se están haciendo en el momento, ejemplo, una mujer se acerca a denunciar una violación un día lunes, el día miércoles de esa misma semana, desde la Oficina de Violencia de Género se está consultando al instructor que corresponde qué medidas va a tomar respecto a esa investigación y todo lo que podamos aportar. Y cuando esa causa se archiva, si es que se archiva, antes de ir a lo que es el depósito físico donde van las causas que están archivadas, pasa por la Oficina de Violencia de Género donde hacemos una lectura respecto de las medidas que se tomaron y las que no. Y si nosotros consideramos, lo ponemos a consideración del fiscal general, que es el que revisa los archivos, que la investigación podría seguirse, que faltan pruebas para diligenciar y que está mal archivado, se revoca el archivo que se hizo y se vuelve la causa a la UFI para que la sigan investigando. Actualmente la situación, de todas maneras, es mucho más prometedora que la que estuvimos comentando recién. Hay una gestión nueva en la UFI número 14. Tenemos un fiscal, que es el fiscal Mauricio del Cero, que con los instructores que están recibieron una directiva clara por parte de la Fiscalía General para trabajar en retomar la confianza de la población, especialmente de las mujeres, en la justicia. Y, por ejemplo, se trabajó muy duro con la cuestión de la prostitución. Ha salido en las noticias, ha sido de público conocimiento los allanamientos que se han realizado. En un poco más de 6 meses de gestión ya se ordenaron 30 allanamientos, no solamente en espacios físicos, sino, por ejemplo, páginas web donde se promocionaba la prostitución fueron cerradas, se imputaron a los dueños. Y el tratamiento que se le da a las víctimas a partir de esto que sucedió, se dispuso que sea un trato más humanizado. Todo lo que se pueda hablar directamente, llamar y comentarles por teléfono para evitar la frialdad de notificaciones y todo ese tipo de cuestiones se está llevando adelante. Eso es todo lo que tenía para comentarles yo respecto de la situación. No es menor y no quiero dejar de llamar la atención, especialmente para todas las que somos mujeres, hombres también, porque también pueden ser víctimas, que nosotros en Bahía Blanca estuvimos pasando por un par de años donde si nos violaban o nos obligaban a ejercer la prostitución, nos abusaban en la calle o abusaban de nuestros hijos, no pasaba absolutamente nada, nada, ni siquiera se investigaba. No es que había un juez que era ultragarantista y que los dejaba todos libres, ni siquiera llegaban a un juez. Todos los hombres que eran victimarios en estas situaciones no tenían siquiera que molestarse en venir una sola vez a declarar porque no se tomó ninguna medida investigativa. Es importante, respecto de este punto, la presión social que puede ejercer la sociedad estando al tanto de estas situaciones y ayudando un poco a la Oficina de Violencia de Género, que son las que estamos monitoreando a los operadores de la justicia para que esto no pase, para que acompañe la sociedad, porque una de las dificultades con las que nos encontramos es la actitud corporativa que existe en casi todos los espacios y mucho más en el Poder Judicial, cuando, por ejemplo, se determinó la responsabilidad de toda esta situación que describimos recién. El resto de los operadores de la justicia actúan de manera corporativamente, no solidarizándose con las víctimas, que no recibieron ningún tipo de justicia, sino solidarizándose con el compañero para que no estén investigando a ver qué cosas archivó, qué cosas no investigó. Y es una situación que la verdad hace que sea bastante dificultoso. Nada más. Termino acá. No sé si ustedes tienen algo más para agregar. Ahí está publicados cómo son las vías en las cuales pueden tomar contacto en la Oficina de Violencia de Género y estamos muy contentos y muy orgullosas por cómo funciona la página de Facebook de la Fiscalía General y de la Oficina de Violencia de Género, porque es un mecanismo en el cual tenemos comunicación. Muchas de estas personas que se realizaron las investigaciones, el contacto que tenemos para ir comentándoles cómo se va avanzando en la investigación es a través de Facebook, que es algo bastante novedoso porque antes las personas tenían que acercarse a la fiscalía, estar dando vueltas por mesa de entrada para ver quién tiene su causa, quién no, estar esperando horas hasta que le den información.
Sí. Y ese es un agregado que hizo Lorelei. Cerrado. ¿Alguna pregunta? Sí. Gracias. Y la verdad, recibir con agrado esto que contabas de que hay un registro sobre violencia institucional, porque se viene dando hace mucho tiempo y la verdad es que pasaba desapercibido. Y hay muchísimos casos, no solo en Bahía, sino lo que pasó, por ejemplo, en Viedma, con un caso de prostitución infantil, donde están implicados justamente funcionarios obligados a proteger a estos niños. Así que bueno, me alegra mucho ver que estamos avanzando. En lo personal, tengo algunas dudas, porque bueno, avanzamos, por ejemplo, en la especificidad de tener una fiscalía dedicada a este tema y que trabaja con la contención que merece el caso y el detalle, pero sinceramente, y quería saber qué opinan ustedes, estoy un poco alarmada porque algunos delitos sexuales pueden llegar a ser resueltos en juicios por jurados. Y me parece que quizás se le está dando un tratamiento muy específico en la investigación y quizás la resolución, no sé si merezca, si este tipo de... Habíamos estado Sí. comentando ese tema. Lo que a nosotros nos parece es que dudamos que un abogado defensor de alguien que se ha imputado por un delito, por ejemplo, un delito de abuso sexual a menores, exponga a su cliente a un jurado popular donde muy probablemente la gente que conforme el jurado se conmueva fácil con la situación. Por lo general, por estudios que se han hecho, los jurados populares tienden a absolver a los imputados. Ese Eso es es verdad. el tema. Pero también es cierto que son muy pocos los imputados por delitos de esta temática que se exponen a un jurado popular justamente porque es bastante menos probable que la gente no se conmueva cuando estamos hablando de un hombre que violó a una nena de 5 años. Es bastante... Los abogados por lo general los protegen de eso. Es lo que estábamos hablando de manera informal. Sí, esto es muy reciente y obviamente hay que ver cómo evoluciona. Es más, lo que hablamos es que para nosotros sería genial que los pongan en un jurado popular, porque nos parece que es mucho más probable que los condene un jurado popular que un juez, nos parecía en muchos casos. Sí, bueno, hay que ver cómo evoluciona. Y sí, quería remarcar porque, bueno, por los números que dabas realmente es tremendo, porque se registran aproximadamente desde hace varios años 250 denuncias por mes y solamente 400 al año se investigaban. La verdad es que el embudo... sí. 400 causas al año, lo repito por si no se aclaró. La UFI de sexuales por año tiene 400 causas nuevas. Teniendo 2 instructores, cada uno de los instructores tiene 200 causas en el año. Es poquísimo comparado con un instructor de una UFI genérica donde tiene más de 1000 causas. Por eso es que es muchísimo más reprochable la ineficiencia con la que se estuvo trabajando, porque justamente reducir de una manera tan significativa las causas con las que tienen que trabajar era justamente para garantizar que se trabaje y que no quepa lugar para un argumento del tipo que son muchas causas, que no se puede, que efectivamente terminó pasando, pero por eso se resolvió con las actuaciones administrativas y la denuncia penal y demás. De las 200 causas que cada uno de los instructores, al menos uno de los instructores llevaba adelante, había 30 que se elevaron a juicio. El resto no se había hecho absolutamente nada. Era muchísimo más grave lo que te imaginabas, según los números que escuché. Claro, pero por los números que se manejan en comisaría se reciben aproximadamente 250 denuncias por mes, con lo cual se ve que quedan muchas en el camino. Bueno, gracias. Yo quisiera hacer una consulta porque estoy, la verdad, medio desorientada en algunas cosas. Con relación a la violencia de género, yo hace casi más o menos 6 meses y medio que
gente de Bahía Blanca, profesionales de Bahía, pudieron rescatarme después de 7 años y 3 meses de vivir justamente violencia por parte de mi esposo. Mi esposo había sido evaluado en 2 oportunidades por un profesional psiquiatra de acá de Bahía, en el año 2010 y 2012, donde había encontrado solamente rasgos obsesivos y que él consideró que no eran relevantes y lo consideraba como persona normal y de buen control de impulsos. Yo para esto, obviamente, ya desde el noviazgo vivía un cuadro de celos, obsesiones por parte de él, una violencia primero psicológica, hasta el 2011, abril del 2011, que empieza la franca violencia física. La verdad que no entendía cómo era posible que un profesional psiquiatra lo haya encuadrado dentro de una normalidad y yo estaba viendo otra situación, que por momentos era como que no era, yo viví una ceguera, así de simple, esos 7 años. La cuestión es que la última vivencia de agresión física que tuve, la tuve en noviembre del 2014, estuve internada, producto de esa situación. Después se desencadena una hepatitis medicamentosa, producto de los analgésicos que me tuvieron que dar de toda esa internación. Y así es como me inserto en Bahía, no vuelvo a mi domicilio y desde ese momento, obviamente, en manos de una psicóloga y un psiquiatra, ahí es donde, bueno, me hacen ver, me hacen reflexionar, que obviamente todo esto no era lo normal. Yo siempre a la espera de que esto se podía revertir, porque habían dos veces un diagnóstico de normalidad en la persona de mi marido. Y bueno, cuando me hacen ver de que esto no era lo normal, acudí a este profesional que es de acá de Bahía, este psiquiatra muy reconocido de muchos años, y no solamente le manifesté la vivencia, sino que tengo exposiciones hechas, donde yo decía que me iba de mi hogar por una cuestión de evitar riesgos mayores, no hacer abandono de hogar, sino evitar riesgos mayores. Y habían correos electrónicos que nos intercambiábamos con mi esposo como mensaje de textos cada vez que yo me tenía que ir de mi hogar, donde él, bueno, prometía, juraba que iba a hacer todo lo posible para revertir su conducta, pero aparte correos electrónicos donde él francamente reconoce, después de los golpes, después de los insultos, le pedía al Señor que nunca más, porque esto degrada, porque esto lastima, los reproches que te hice fueron por base de los celos que tengo. Bien franca era la demostración de que mi esposo no era normal. Así es como acudo a este profesional, le hago ver y me encuentro de que más allá de echarme la culpa a mí, el profesional termina diciéndome por qué motivo yo no se lo dije. Y bueno, obviamente le hice ver que yo era la víctima y yo no tenía por qué haberle dicho de última cómo era mi esposo si para eso él era el profesional que tenía que evaluarlo lo más exhaustivamente como psiquiatra. Así que le pedí, le llevé toda una serie de documentación de correos electrónicos y los mensajes de texto que terminaron después diciéndome que eso tiene valor legal como demostración. Y bueno, en un primer momento no quiso reconocerlo y después termina diciéndome que sí, que realmente lo que podría llegar a tener una patología de psicópata. Yo estaba todavía a los 3, 4 meses de toda esta vivencia, no me encontraba bien ubicada como lo puedo relatar ahora, estaba con una emotividad quebrada, era como que vivía todo un sueño porque todavía me resultaba ilógico muchas cosas. La cuestión es que vuelvo otra vez a ver a este profesional para decirle que me dé por escrito, por favor, realmente cuál era el problema. Y bueno, ahí es donde encuentro una postura, como ella recién decía, ¿no? Estas formas de corporaciones que generan a veces en lo judicial y a veces en los profesionales. Mi esposo es médico. Entonces, ahí lo único que me dio la pauta es esa famosa corporación que generan en defensa entre ellos, porque no me quedó otra para poder sacar como conclusión. Y bueno, más allá de negarse a darme algo por escrito, vuelve a echarme la culpa a mí, que si los golpeadores existen porque nosotras las mujeres se lo consentimos.
Sí, la verdad, ustedes se ríen, yo lloraba en ese momento mientras fui por segunda vez. Le volví a decir, doctor, yo fui víctima de un error suyo, porque ya en el 2010 él decía que tenía rasgos obsesivos y de compulsividad, que hoy los profesionales que me atienden me hacen ver que una compulsividad rotulada como patológica no puede ir en forma condescendiente con una frase de normalidad. Es imposible. ¿Qué quiero preguntarles con esto, chicas? Si esto verdaderamente también no es una violencia por parte de este profesional. A mí me parece que es incoherente que pueda dar dos informes de normalidad cuando hay un montón de documentación que avalan que mi esposo… Sí, es una violencia. Nosotras desde la oficina justamente en lo que trabajamos es llamar la atención a este tipo de situaciones que ocurren muchísimo más de lo que vos te podés imaginar. Yo no sé si vos estás hablando de un profesional particular, pero incluso los profesionales de la psicología que trabajan para el Poder Judicial, a veces… hay uno que nosotros los cuidamos bastante cuando tenemos causas, tratamos de que las víctimas los atienda otro profesional y no ese, porque al final siempre parece que nos estaría pateando en contra, digamos, que la investigación siempre hace algún aporte del tipo que decís vos, como que la culpa era de la mujer. Ese problema es uno de los primeros reclamos que nosotras hicimos que a nuestro entender, mío personalmente, es producto de la falta de perspectiva de género en un montón de profesionales que intervienen en la resolución de este tipo de conflictos. Nosotros, por ejemplo, poníamos a consideración, pues nos parecía que era mucho mejor que todo el personal que trabaja en la UFI de violencia de género, en la UFI de delitos sexuales y todas las personas que en la justicia resuelven delitos que son de violencia de género, tengan formación en violencia de género, porque es importante tener una perspectiva de violencia de género para poder entender cómo no es la mujer que tolera una situación de violencia la culpable de esa violencia. Lo que pudimos lograr hasta ahora y hasta ahora donde se avanzó es que al menos haya una oficina que es la de violencia de género, que sí tiene perspectiva de género, sí tiene una visión de género sobre la problemática y lo que tratamos de hacer es de hacerlo extensiva a los demás operadores. No sé si querés agregar algo. Es un problema con el que nosotros lidiamos todo el tiempo, la falta de visión que tienen los operadores respecto de cuándo es una cuestión de género y cuándo no. La revictimización, obviamente. Esto realmente es una violencia por parte de este profesional, es una violencia y uno tranquilamente también lo podría denunciar. Porque sumado a la personal, vos no sabés la carga que uno tiene cuando te encontrás con profesionales que son los que te tienen que dar respuesta y lo que menos hacen es eso, ¿viste? Muy por el contrario, te terminan dañando mucho más. Justamente eso no solamente pasa con los psicólogos, sino también pasaba justamente con los instructores judiciales, los fiscales. O sea, es un caso paradigmático el de los delitos contra la integridad sexual, pero justamente los fines de la Instrucción General 95 fueron a raíz de que uno veía cuando analizaba las denuncias. Yo precisamente estoy trabajando desde antes de que se creara y formé parte del equipo que realizó la investigación previa y veíamos que las investigaciones se archivaban con frases estereotipadas, no se comprendía la especificidad de la problemática. Por ejemplo, se mandaba a mediar a la mujer con su agresor, cosa que a partir de la instrucción se limitó. Bueno, vos fijate, lo que estás diciendo, yo si bien hice algunos caminos desde lo legal, por ejemplo, mandar carta documento, fue porque había gente detrás mío que me hacía ver esas cosas. Yo, la verdad que a mí no me hubiera nacido, porque estaba mi mente ocupada en otra instancia. Pero bueno, cuando yo le transmito a los profesionales que hoy me atienden de todo esto, me dicen, bueno, acá hay una parte legal que este profesional tiene que sí o sí dar la explicación, el fundamento por qué da normalidad a algo que no es normal. Le mandamos una carta documento y esa carta documento el profesional responde que él va a guardar el secreto profesional para con la persona que fue a hacer la consulta, que fue mi esposo. ¿Por qué mi esposo fue a hacer una consulta en el año 2010, 2012? Porque a él lo habían desplazado de su trabajo justamente por agresividad y de hostilidad inaceptable. Lo evalúa y con esa evaluación hacen un juicio de 1,5 millones de pesos que hoy está ante a la empresa que lo desplazó
y que este profesional, psiquiatra de acá Bahía, es perito de parte. Entonces, yo lo que me pregunto ahora, porque me lo hacen ver la gente, ¿esto es una mala praxis por parte del profesional? ¿Es una connivencia? Porque mi marido es médico, ¿y cómo es posible que esté defendiendo a una persona que está, pero hay un montón de documentación que avala lo que yo estoy diciendo, un montón de situaciones. La misma policía, alguna vez de allá de donde yo vivo, me fue a ayudar a retirar pertenencias mías porque mi marido estaba sacado, descontrolado totalmente en su compulsividad de querer golpear y querer dañar. Entonces no alcanzo a entender cómo es posible de que aún amparándose en el secreto profesional, ¿hacia quién? Hacia el agresor, hacia el golpeador, hacia el compulsivo. ¿Y la víctima qué? Por eso, si ustedes me dicen que verdaderamente esto es también una violencia de género por parte del profesional, pero ya el lunes haré lo que tenga que hacer, pero estas personas, estos profesionales no pueden ejercer tan fácilmente, porque yo podía haber sido un número más, como le dije a él, al profesional, un número más. Yo podría no estar hoy enfrente suyo, doctor. Si yo hubiera caído mal o me hubiera golpeado en algún momento, un buen golpe me hubiera asestado, yo me moría. Entonces, si ustedes me dicen que esto verdaderamente también es una violencia de género, más allá de lo que viví con mi marido, pero les puedo asegurar que voy a hacer algo porque estas cosas tienen que ser revertidas. Como también creo, me parece que es una violencia de género o como quieran llamarla, entre comillas, que una persona que se refugia en una provincia tiene que hacer todo un trámite en la otra provincia de donde viene y tiene su domicilio. Los golpes que da un bonaerense son tan duros como el que da un rionegrense. Que yo vivo, mi casa, mi domicilio lo tengo en Río Negro. Y no he vuelto a mi casa desde hace casi 7 meses por todo lo que estoy viviendo, por el riesgo si aparezco de nuevo, pero tengo que hacer todo en la distancia y no se puede trabajar así. Si hay leyes nacionales que defienden a la mujer en la parte pública y en la parte privada, ¿por qué esa ley nacional no se hace toda en una? ¿Por qué la provincia de Río Negro tiene tal ley 3040 y la provincia de Buenos Aires tiene tal otra? ¿Me entienden? Como hay un montón de situaciones de violencia. Disculpe, señora, la esperamos en cualquier momento que usted pueda ir en Vieites 302 y a cualquier otra persona que tenga una consulta para hacer. Lamentablemente se nos acabó el tiempo y tenemos que ceder el espacio a la municipalidad. Les agradezco lo que me hayan escuchado. Pero la esperamos, Vieites 302. Sí, gracias. En primer lugar, buenas noches. Presentarme, mi nombre es Lucía Martínez Sara, yo soy abogada y subsecretaria de Niñez, Adolescencia y Familia de la Municipalidad de Bahía Blanca. Estoy junto al equipo del Servicio justamente de Atención y Prevención de la Violencia Familiar, es el equipo de Promover que me acompaña, Agustina, Nadia, Gladys. Ahora, bueno, se van a ir presentando especialmente y contando cuál es su rol dentro del servicio. Nosotros vamos a tener que ser extremadamente breves porque no ha quedado mucho tiempo. La verdad que por ahí el tema que nos convoca justamente tiene que ver con políticas públicas de prevención y de restitución a restitución de derechos, a víctimas de violencia. La verdad que es un tema muy, muy importante que por ahí digamos, difícil de poder comprimir en poquito tiempo, así que trataremos en honor y en respeto al tiempo que se ha concedido y al tiempo de ustedes, resumir mucho. Lo que sí quedamos a disposición, en todo caso, si queda alguna cuestión que interese profundizar, por supuesto, agradecemos a la Red Local de Violencia de Género, la cual nos invitó a participar y de la cual somos parte hace muchos años, pero bueno, quedamos a disposición si hay algún tema que interese para poder ampliar. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Nadia Arancibia, soy una de las psicólogas del Servicio Promover. Es la segunda vez que Promover participa de esta cátedra. Pero bueno, como veo que hay gente nueva, voy a hacer una breve presentación del servicio.
El Servicio Promover se fundó en el año 1993 por ordenanza municipal y como iniciativa del licenciado Pedro Bécares. Promover constituye una de las primeras instituciones de la ciudad en abordar la temática de la violencia familiar y el maltrato infantil desde la interdisciplina como principal herramienta para comenzar a entender la problemática. Desde esta perspectiva, el equipo de trabajo entendió que de manera permanente se deben desarrollar estrategias de intervención que exigen continua revisión de la modalidad de abordaje y tratamiento de los casos, resultando en consecuencia nuevas estrategias, entrenamiento y formas de capacitación. Si bien el objetivo es la asistencia y la prevención, la forma de trabajo se ha ido modificando y adaptando en función de la dinámica social de la cual somos parte. Una de la modalidad de acercamiento que tienen las personas al servicio es a través de derivaciones institucionales, sea desde el municipio, judiciales, escolares, a través de terceros, que pueden ser vecinos, familiares, conocidos o anónimos, o también en forma espontánea, donde la persona se va a presentar directamente al servicio solicitando un turno de admisión. El modo de abordaje e intervención de los casos se va a desarrollar a través de una primera entrevista de admisión, en donde se va a indagar sobre la problemática de la persona y se va a evaluar la posibilidad de brindar asistencia desde el servicio, desde sus 3 esferas de actuación. Esto es, desde lo legal, psicológico y asistencial. A partir de esta primera entrevista se van a pautar turnos de carácter semanal, a fin de poder contener a la persona y acompañarla en su proceso de salida de la violencia. Desde lo asistencial, en el equipo trabajamos con entrevistas de admisión. Se hacen entrevistas también de orientación, seguimiento y contención, entrevistas de asesoramiento legal, entrevistas de urgencia, de asesoramiento psicológico, también hacemos entrevistas con las instituciones públicas y o privadas. Hay un acompañamiento a las personas a diferentes instituciones del medio, como ser la Comisaría de la Mujer, Fiscalía, Tribunal. Y desde lo que tiene que ver con el área de la prevención, se van a confeccionar también proyectos de prevención, hay capacitación a través de jornadas, se realizan también charlas a pedido de las instituciones. Los recursos humanos con los que contamos son 2 abogados, hay 4 licenciadas en psicología y hay 4 trabajadores sociales. El servicio en este momento está funcionando en Moreno 223 y trabaja desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Bueno, eso es un poco la presentación de la institución. ¿Querés vos hablar de eso? Bueno, también voy a ser breve respecto a cuál es el rol que ejerce el trabajador o la trabajadora social dentro de lo que es el servicio de prevención y asistencia a la violencia familiar y maltrato infantil. Como decía mi compañera, el trabajo interdisciplinario es lo que nos destacó desde el principio de la fundación del servicio, con lo cual nosotros entendíamos, o se entendió también desde ese momento, que era la mejor manera de abordar la problemática de la violencia familiar. Desde esa perspectiva, se ha organizado, digamos, el equipo de trabajo ha ido evolucionando a medida que se ha ido transformando toda la realidad social. No es lo mismo las intervenciones que uno hacía hace 10 años y que las intervenciones que uno hace hoy en día, ¿no? Con lo cual esto habla también de una trayectoria y una maduración positiva en función de cómo brindar de la mejor manera información y tratamiento de la problemática. Desde el área del rol del trabajador social es un área bastante sensible y muy comprometida en el sentido de que es por lo general el que primero recibe la problemática, la persona que va pidiendo, solicitando ayuda o es derivada de otra institución, como decía mi compañera.
Entonces, tiene que tener un especial cuidado en cómo la recibe y en qué situación está ella o qué entiende en ese momento de en qué situación está de su situación familiar. Desde ese lugar, respetar qué es lo que ella puede manifestar, lo cual implica que uno tenga un rol de escucha activa. Un rol de escucha activa implica no solo saber escuchar, sino que también tratar de interpretar lo que relata la persona para ver de qué manera, conjuntamente con la persona, se pueden elaborar estrategias de intervención. ¿Sí? Lo digo más técnicamente, pero bueno, esto no se lo decimos a la persona, sino que uno va elaborando en conjunto con esa persona a ver qué recursos tiene disponible para poder ir viendo en el futuro muy próximo, no concreto a diario, qué es lo que ella puede dar de sí para poder salir de la situación. Y aquí se ponen en juego un montón de cuestiones, ¿no? Porque por lo general llega sola, sin ningún recurso familiar, social, económico, totalmente, digamos, desintegrada, con lo cual el rol del trabajador social es muy importante porque hay que, de alguna manera, apuntalarla a esa persona. Pero en el sentido de que acompañarla, no tratar de acunarla y hacer todo por ella. No, me parece que ella debe, de alguna manera, va a ir entendiendo a medida que se van dando las entrevistas qué es lo que puede hacer. Y en esto me parece muy importante destacar que, y esto también uno lo va aprendiendo a lo largo de los años, las expectativas que tiene uno como profesional respecto a la situación que se plantea. ¿Sí? Porque por ahí uno dice, uy, esta señora se tiene que ir de la casa, tiene que hacer la denuncia ya, los pibes lo tengo que colocar en algún lugar, cuando en realidad la señora no está pensando en ese momento todo eso, lo que uno en realidad quiere que haga. Entonces, el desafío es empezar a trabajar esas cuestiones, a ver qué es lo que ella está dispuesta a hacer en ese momento. Quizás en ese momento no tenga la fuerza suficiente ni siquiera para hacer la denuncia. Entonces, la denuncia también se la trabaja en entrevistas, ¿sí? Obviamente están aquellos casos en los cuales se hace directamente la denuncia y una intervención mucho más fuerte donde se trata de proteger tanto a la mujer como a los niños. En ese sentido, el municipio tiene, digamos, lo que sería el refugio para las mujeres y los niños que estén atravesando por esta problemática, y que somos instituciones que trabajamos muy a la par, con lo cual también el trabajo que hacemos en conjunto es consensuado respecto a la situación de la señora, de la mujer o de la persona que se presente. Esto en lo que respecta a lo asistencial, o sea, lo que quiero destacar que no es que uno tenga una receta y va a actuar de determinada manera con determinados casos, sino que cada caso tiene su particularidad y como tal se la respeta, y en este respeto entra en juego lo que tiene que ver qué está dispuesta a hacer la persona para poder ir saliendo de a poco de la situación. Sí, eso por un lado. En la parte de lo que sería la prevención, también se ha desarrollado desde un principio y se ha ido modificando a lo largo del tiempo. Hemos tenido periodos en los cuales se ha trabajado muy bien y otros en los cuales el labor asistencial ha superado, digamos, al tiempo que uno puede poner en lo que sería en la prevención. Yo lo que destaco, digamos, en todos estos años de carrera, que la labor de la prevención es muy importante. ¿Por qué? Porque en la prevención uno está dando información, uno se está dando a conocer, la gente sabe que el municipio tiene, digamos, una institución que es gratuita y que está conformado por profesionales especializados en la temática y que de alguna manera va a tener un lugar donde poder recurrir. ¿Sí? Y en esto nosotros lo dejamos bien en claro a las personas y a donde vamos a hacer las charlas. Ustedes pueden ir y pueden hablar en un servicio gratuito que le está dando este tipo de posibilidades donde se lo puede escuchar desde el área social, desde el área psicológica, desde el área legal. ¿Sí? Y desde ese lugar también hacerles entender de que nosotros no la vamos a juzgar, la vamos a escuchar y en función de esa escucha vamos a ver en forma transdisciplinaria, si se quiere decir, de qué manera la podemos asesorar en este camino de poder salir de la situación. ¿Sí? Bueno, doy paso a mi compañera a ver que continúe.
Bueno, pensando específicamente en políticas de género tendientes a la restitución de derechos de las mujeres que están viviendo situaciones de violencia, que son con las que trabajamos, el municipio incorporó en el año 2012, específicamente en octubre, lo que es el dispositivo botón antipánico. ¿Sí? No sé si alguna vez habían escuchado hablar de esto. El botón antipánico es un dispositivo que es similar a un celular, ¿sí? Es un pequeño aparatito que tiene un botón en el centro. Al presionar este botón en una situación de riesgo eminente o en una pelea concreta, durante 3 segundos, este botón envía una señal, ¿sí?, a una plataforma informática que está monitoreada constantemente por los operadores del CIPREVI. Y al recibir este alerta, los operadores del CIPREVI toman conocimiento de que una persona que está claramente identificada, porque previo a esto se cargan todos los datos en una base de datos. Esto hace que la persona que está operando, al recibir el alerta, pueda dar una respuesta inmediata enviando un patrullero digamos, al sitio donde está ocurriendo este hecho. Es importante destacar que cada botón cuenta con un GPS que logra localizar a la mujer en el lugar en el que esté. ¿Sí? No necesariamente tiene que estar en la casa o en algún lugar específico donde generalmente se maneje. Bueno, ahí hay una imagen ilustrativa de cómo es el botón. Esto es importante destacarlo porque nos pasa generalmente que viene mucha gente con esta demanda porque es un dispositivo nuevo, relativamente nuevo, que se conoce. Siempre el acceso a este dispositivo es a través del servicio Promover, ¿sí? No hay otra institución que lo entregue o que lo provea. Para poder acceder a tener un botón, va a ser fundamental una entrevista de admisión con el equipo técnico interviniente en el caso. ¿Sí? Se va a destinar un equipo técnico para hacer la admisión de esa persona y van a ser ellos quienes evalúen si se va a hacer la entrega del dispositivo o no. ¿Sí? Obviamente, como usa un recurso que no es que sea escaso, pero tampoco es que hay demasiados botones, se evalúa la situación según la gravedad y se decide específicamente si se le va a entregar a la persona un dispositivo y si no, también el municipio cuenta con un sistema alternativo que es un mensaje de texto que lo llamamos alerta género o SMS género, que funciona más o menos de la misma manera y es, digamos, más accesible a toda la comunidad. Te interrumpo un segundo. Sí. Iba a decir que el dispositivo es tenido en cuenta como otras de las herramientas más con las que cuenta el servicio, es decir, que no es que se entrega directamente, sino que se lo evalúa en el grupo si es necesario o no, o como una herramienta más dentro de todos los dispositivos con los que contamos, como un modo de intervención. Bueno. Como bien decía Nadia, como no es algo para todo el mundo y se evalúa en función del caso particular, tiene requisitos, ¿sí? para poder ser entregado. Un requisito fundamental para la entrega del dispositivo es contar con una resolución judicial, ¿sí? Esto quiere decir que un juez, generalmente de familia, que son con los que más trabajamos, tiene que haber decretado una prohibición de acercamiento o una exclusión de hogar. ¿Sí? Eso es un requisito fundamental porque la función del botón básicamente es que la persona que está en riesgo lo apriete en una situación y que la policía, al poder llegar inmediatamente o lo más rápido posible, encuentre en ese momento a la persona cometiendo el delito, ¿sí? de desobediencia en relación a esta medida. Para agregar también... Hola. Ay. Hola. No, una pequeña referencia nada más con respecto a lo que decía Agustina. Esta medida se da por la implementación de la ley 12.569, que es la ley provincial sobre violencia familiar, y esto también se le explica a las personas de que tiene a disposición esta ley para hacer la denuncia, y el hecho de hacer la denuncia la habilita a pedir estas medidas de protección, que es la de no acercamiento, la de el tema de la restricción digamos, del acercamiento y la exclusión de hogar, digamos que son herramientas muy importantes
tendientes, digamos, a proteger a la persona, a la mujer en este caso, que son la mayoría de los casos que se acercan al servicio, y a los niños que también son víctimas de violencia, ¿sí? Nada más que eso quería agregar. Bueno, otro de los requisitos para poder contar con el dispositivo es asumir un compromiso, ¿sí?, de asistir a entrevistas en el servicio. Esto no quiere decir que la persona, si no lo desea, tenga que hacer un tratamiento psicológico, ¿sí? Simplemente con entrevistas de seguimiento es suficiente. Muchas personas tienen tratamientos psicológicos particulares por fuera del servicio y bueno, pueden continuar con el psicólogo que hayan elegido o con el abogado que hayan elegido de forma particular. Bueno, y como último requisito, se firma un comodato entre el municipio y la persona que va a ser la usuaria del dispositivo, que se compromete a devolverlo en buenas condiciones. Bueno, es más que nada una formalidad. Es importante destacar que en primera instancia el tiempo que la persona va a poder contar con este dispositivo es mientras dure esta medida cautelar que emite el juez, ¿sí? Esto no quiere decir que el día que se termina la medida la mujer tiene que venir corriendo a devolver el botón, ¿sí? Como justamente se van haciendo entrevistas de seguimiento, uno puede evaluar el caso, la situación, y en caso de que sea necesario y los actos perturbatorios no cesen y el hombre siga molestando o siga generando violencia, se puede solicitar una prórroga de la medida o evaluar la situación particular, ¿sí? Esto siempre es el caso por caso, no podemos generalizar en estas cuestiones. Un poco para mencionar algunos números desde que se implementó el botón en el municipio. Desde el año 2012 tuvimos 20 casos en 2012, 34 en 2013, 62 en el 2014 y en lo que va del 2015, desde enero hasta el 10 de mayo, creo que fue la última cuenta, 36 casos. Esto nos deja un total de 152 situaciones en las que las mujeres pudieron o apretar el botón o enviar el mensaje de texto y se evitó de alguna manera una situación o se evitó que una situación determinada pase a mayores y tenga otras consecuencias. Actualmente, al día de hoy, contamos con 168 usuarias activas, tanto de botón antipánico como de mensaje de texto de género, ¿sí? De estas 168, 16 mujeres tienen botón y 152 mensaje. Esta diferencia en los números tiene que ver con que el botón antipánico justamente es un dispositivo y el mensaje de texto es un servicio que cualquiera podría incorporar a su celular, ¿sí? Desde el año, comparando año 2014 con 2015, tenemos 16 usuarias actualmente con botón antipánico, el año pasado hubo 13, y acá sí se nota un incremento en el servicio del mensaje, 34 usuarias el año pasado y 152 este año, ¿sí? Cualquier persona que se sienta identificada de alguna manera con esta situación, que necesite pedir ayuda, puede acceder a estos servicios o sistemas a través de una entrevista en Promover, ¿sí? Estamos en la calle Moreno 223, como bien decían las chicas, ahí están nuestros teléfonos de contacto, funcionamos de 8 a 19 todos los días, de lunes a viernes, y el equipo está formado, digamos, de manera interdisciplinaria, ¿sí? Hay abogados y abogadas, trabajadoras sociales y psicólogas. Es importante destacar esto porque muchas veces nos ha pasado que es como que en algún momento se empezó a mencionar el tema del botón y hubo como un furor y mucha gente que vino a solicitarlo, incluso por casos de inseguridad. Es importante destacar que siempre se accede por una situación de violencia familiar, ¿sí? Y que es el equipo técnico que entreviste a esa persona el que en última instancia va a decidir si la situación amerita la entrega del botón o no. Esto no quiere decir que minimicemos los casos ni las situaciones de las personas, sino que, digamos, tiene que haber una evaluación previa para no hacer un mal uso del recurso. La entrevista de admisión está disponible para todo el mundo, es el equipo el que decide, y como hay un sistema alternativo, muchas veces se decide no entregar el botón y tener uno o dos siempre de emergencia o para situaciones gravísimas que ameriten sí o sí la inmediatez de poder apretar un botón para pedir ayuda. Bueno,
Nada Sí, más. solamente para cerrar, es que la violencia intrafamiliar no es privativa, digamos, de las clases sociales. Partiendo de ese punto de vista, nosotros como servicio municipal, quiero destacar que si bien priorizamos a la gente que no tiene recursos ni obras sociales para la atención de la problemática, también asesoramos o brindamos información a aquella persona que, digamos, esté en otro estrato social o mejor, con lo cual no se la deja desamparada, sino que se la orienta para que pueda seguir en otra instancia el seguimiento de su caso. ¿Sí? Bueno, voy a ser súper breve, ¿sí? Realmente a mí en este caso me toca hablar de lo que es prevención. Hay mucho para hablar, pero bueno, voy a tratar de ser súper resumido. Contarles que en realidad nosotros en este último tiempo lo que hemos intentado es profundizar. La verdad que el equipo Promover venía trabajando muy bien, con enorme compromiso, pero entendíamos que era necesario, como bien remarcaba Gladys, profundizar la labor de prevención. Y en ese sentido lo que hemos hecho es pensar distintos ámbitos donde nos parecía que era necesario reflexionar en relación a la violencia de género. Un programa fundamental y que está dirigido principalmente a los adolescentes es El amor no duele. Sí, este programa básicamente se lleva adelante con la comisaría, o sea, no solo la subsecretaría de Niñez, sino que lo hacemos en conjunto con la Comisaría de la Mujer y con la Inspección General de Escuelas. Este programa, por supuesto, que apunta, acá hemos agregado algunas de las fotos, ¿sí? Este programa apunta básicamente a poder trabajar con los jóvenes, ¿sí? La violencia de género, pero desde un lugar que apunta básicamente a poder desnaturalizar varias conductas, a poder problematizar, a que ellos mismos sean protagonistas, porque si bien la metodología que se utiliza tiene que ver con ciertos videos disparadores, lo que se intenta básicamente es que los chicos también no seamos nosotros los que vamos y contamos y generamos el debate y planteamos la necesidad de generar conciencia de género, ¿sí? Sino que lo que intentamos es que los chicos, los adolescentes, sean protagonistas de las políticas públicas. Entonces, generalmente esta actividad termina donde ellos hacen propuestas de cómo entienden se puede prevenir la violencia. Para nosotros este programa fue muy interesante, de hecho este ya es el tercer año que se está realizando. Cada año que lo hemos ido implementando hemos hecho un balance, un monitoreo de esta política pública para ver cómo la podíamos mejorar, para ver qué obstáculos tuvimos, y la verdad que se han ido incorporando cuestiones que han sido sumamente positivas. Como significativo me parece que hoy, digamos, las distintas escuelas de la ciudad y distintos adolescentes están hablando del tema en las aulas, ¿sí? Y lo que nosotros intentamos es que ellos tengan herramientas para poder detectar a tiempo la violencia. Por eso el programa se llama El amor no duele. Hay cuestiones que están sumamente naturalizadas, ¿sí? Este programa permite también romper la cadena intergeneracional de violencia, promover la construcción de igualdad desde las aulas. E inclusive lo que hoy señalaba Gladys muy bien y muy interesante es que los chicos también puedan tener información, ¿sí? A dónde acudir, a dónde pedir ayuda. Inclusive ha habido casos donde ha sido el mismo adolescente el que ha ayudado a su mamá, que estaba sufriendo una situación de violencia, a salir adelante, acercándole un volante, un folleto de Promover, del servicio. Entonces me parece que bueno, esta es una forma fundamental de poder ir a las causas de la violencia y empezar a promover relaciones que se construyan desde la igualdad. Hablando de igualdad, otro programa que también ha sido súper importante y que está recorriendo los barrios de la ciudad es Promotores de Igualdad. Promotores de Igualdad lo que busca es poder multiplicar personas en los barrios que puedan ser protagonistas, que no solamente en el caso que ellos estén sufriendo una situación se pueda tender un puente de ayuda, sino que también ellos puedan ayudar a otros vecinos. Nosotros decimos que generalmente una persona que está sufriendo violencia no es que decide ir al servicio Promover o ir directamente a la comisaría de la mujer. Cuesta mucho pedir ayuda, generalmente se empieza a salir cuando uno lo logra tercerizar, ¿sí? Lo logra compartir con un otro. Entonces, lo que nosotros intentamos es justamente en el barrio
hay muchos referentes, hay muchas personas que están trabajando y que entendemos pueden ser un puente de acceso a derechos, ¿sí? Entonces, lo que se hace en estas charlas con profesionales, que las personas que están en los barrios puedan conocer a los profesionales que están trabajando en esta temática. La verdad que no ha pasado una sola charla, yo he ido a varias, que no haya una mujer que haya contado que está viviendo una situación de violencia. Y lo interesante de este programa es que lo que nosotros queremos es que ellos mismos sean protagonistas, ¿sí? Que sean el primer puente de ayuda para que una persona salga de esa situación de violencia. Nosotros decimos, cuando hablamos de vecinos solidarios, que generalmente una mujer que tiene que venir a pedir ayuda muchas veces dice, no, me tengo que tomar 2 colectivos, no quiero. Bueno, es interesante que el promotor en este caso, que hizo el curso, pueda decir, bueno, mira, yo te acompaño a la comisaría mujer, yo conozco a los profesionales, les vi la cara, estuve charlando con ellos, sé dónde queda la oficina, animate, vamos. Entonces, para mí este programa es importante porque tiene que ver con generar en el barrio herramientas genuinas, con generar un Estado que sea promotor, un Estado que pueda salir a recorrer y llegar a esos rinconcitos de la ciudad donde sabemos perfectamente que hacia adentro de las casas se sufre violencia, que hay personas que necesitan ayuda y que muchas veces no saben a dónde ir, a dónde pedir ayuda, dónde quedan los lugares y la dificultad en el acceso. Entonces, sinceramente, contar con un programa que esté, digamos, situado y esté recorriendo permanentemente la ciudad, me parece que a nosotros nos ha permitido inclusive aumentar el número de consultas, el número de denuncias. Bueno, acá ustedes pueden observar en alguna de las fotos las charlas. Se habla mucho también, lo que se intenta es de promover, promotores de igualdad es promover la igualdad en el barrio, la igualdad hacia dentro de la familia, ¿sí? Hablamos de la importancia de poder trasladar la igualdad en la crianza, ¿sí? Las mujeres ahí se replantean los roles, cómo ellas muchas veces están construyendo desigualdad, inconscientemente, sí, pero esta cuestión de poder charlar, conversar, plantear situaciones permite que de pronto se den cuenta de situaciones y las puedan cambiar, ¿sí? Que podamos modificar ciertas conductas, ciertas pautas culturales, ciertas cuestiones que están impuestas, ciertas estructuras patriarcales, machistas, sexistas, que muchas veces vivimos y tal vez no nos damos cuenta. Y bueno, muy chiquitito, Equipos Móviles también es un programa que tiene la misma finalidad, es poder acercarse al barrio. Este programa puntualmente tiene que ver con charlas en relación a la violencia de género. Por ahí Promotores ya es un paso más que apunta a que no solo se dé la charla, sino que haya vecinos que puedan justamente ayudar a otros vecinos y tener las herramientas de cómo ayudar. Porque si yo de pronto estoy en un barrio y se acerca una mujer a contarme una situación de violencia, no es lo mismo que yo haya asistido, sea promotor y sepa decirle a dónde puede ir y tener el folleto y tener un teléfono a mano, ¿sí? Y sobre todo la cercanía. Hoy muchas veces se mencionó la necesidad de evitar la violencia institucional, de evitar la revictimización, de tener en consideración el trato. Esto también tiene que ver con promover políticas públicas que sean fundamentalmente humanas, humanizadas, ¿sí? Que tengan en consideración a la persona. La verdad, sinceramente, tener la posibilidad de estar charlando en un barrio, tomando un mate y conversando, porque lo que se intenta, estas no son charlas académicas en los barrios, estas son charlas donde uno lo que intenta es no solamente acercar información, sino acercar la calidez y el ámbito adecuado y la confianza para que la gente se anime a hablar, a pensar, a reflexionar, a contar, ¿sí? A sacar hacia afuera lo que muchas veces carga todos los días con angustia hacia adentro, ¿sí? Nosotros decimos lo difícil que es romper los muros del silencio y creemos como Estado que tenemos que poder llegar, ¿sí? A esas situaciones. Y es difícil, ¿sí? Porque ustedes saben perfectamente que la violencia se sufre en silencio, muchas veces sin testigos, y que muchas veces da vergüenza salir a pedir ayuda, y que muchas otras la persona no la pide porque se siente culpable. Bueno, acá hablamos un poco, hago una aclaración, nosotros en realidad esta política no es una política aislada de la Subsecretaría de Niñez ni del municipio. Nosotros con nuestro intendente, que es Gustavo Vilacqua, lo que intentamos con las políticas públicas es que justamente tengan este carácter, ¿no? De descentralizarse hacia los barrios de la ciudad, porque entendemos que descentralizar y tender puentes tiene que ver con extender derechos. Muchas veces hay un montón de oficinas, hay un montón de servicios, pero la gente no sabe cómo llegar y cómo acceder. Y lo que es mucho peor, muchas veces no sabe ni que existe, ¿sí?
bueno, algunas fotos. Yo quiero aprovechar a agradecer profundamente al equipo de Promover por el compromiso, por los nuevos desafíos que plantean permanentemente. Yo acá puse muy chiquito y no lo voy a desarrollar, algunos nuevos desafíos para el 2015, básicamente una propuesta que sea en el marco de un programa que hemos creado nosotros que se llama Trabajador Innovador de Niñez, donde cualquier trabajador se pueda acercar y proponer una política pública, poder mejorar algo que se viene haciendo o poder crear algo nuevo. En ese marco surgió esta propuesta para el mejoramiento. Esto para nosotros es súper importante, se viene trabajando, pero lo queremos profundizar y es necesario visibilizar a los niños que son testigos de la violencia de género. Esta propuesta es para este año. También estamos con una propuesta que tiene que ver básicamente con, cuando hablamos de las estrategias que se fijan para restituir derechos, sabemos que es fundamental el acompañamiento a la mujer que está sufriendo violencia, lo que cuesta reconstituir esa autoestima, promover el autovalimiento, retomar la seguridad, el rol de importancia del botón cuando se trata de la seguridad, la integridad psicofísica. Básicamente ese programa que dice Programa de Contención Profesional Integral a Víctimas de Violencia, a través de un convenio con el Colegio de Psicólogos, con el Colegio de Trabajadores Sociales, lo que se intenta es que personas que se están formando puedan hacer una pasantía en Promover con doble beneficio. Por un lado, tener profesionales que ya se están digamos, empapando con estas temáticas, que toman contacto con estas realidades y que el día de mañana pueden ingresar a trabajar el servicio y que esto se valorará. Y por otro lado, la importancia de que estas personas puedan tener un rol estratégico en el acompañamiento. Cuando hoy mencionaban esta cuestión de los recorridos, de tener que ir a la justicia, tal vez una vez, dos, tener que ir a una oficina, a otro, bueno, que haya una persona que acompañe y que por ahí acerque humanidad, ¿sí? Y también ayudar a recuperar lo que perdió muchas veces la mujer, que es su propio deseo, ¿sí? Por dejar en primer lugar el deseo del otro, ¿sí? Y que tiene que ver muchas veces también con cuando deja su deseo y empieza a hacer lugar de a poquito a recuperar su deseo, su proyecto de vida, vuelve también a recuperar que había quedado despojada de subjetividad y de a poquito esto se empieza a recuperar. Y nos parece que en ese proceso de restituir es interesante que haya alguna persona que pueda acompañar. Cuando hablábamos de la parte social, lo importante y lo difícil que es para una víctima de violencia incorporarse, por ejemplo, en el mercado laboral, ¿sí? Entonces, ese acompañamiento termina siendo, digamos, definitorio en ese proyecto de vida y en ese proyecto en esa estrategia de restituir derecho. Y por último, una propuesta que también surge en el marco, digamos, de este lugar a los trabajadores de proponer proyectos innovadores que tiene que ver con los grupos de autoayuda. Yo en esto no me voy a extender porque son propuestas que se están trabajando de cara a este año. Lo que sí, agradecer, disculpen, realmente yo he tratado de tener que ser sumamente escueta y hablar muy rápido. Estos son temas, digamos, muy profundos, que tienen varias aristas, que por ahí merecen varios debates profundos, pero lo que quiero rescatar es el compromiso de los trabajadores que están en el servicio hace años. Ellos, aparte, digamos, de poner todo el valor técnico, ponen corazón y ponen vocación social. Y realmente si hay algo que necesitan las áreas que trabajan con temáticas sociales es plena vocación, ¿sí? Y realmente uno lo que hace tiene que querer lo que hace y tiene que también visualizar lo importante que es lo que hace. Muchas veces de lo que nosotros hacemos depende la situación de muchas mujeres. Entonces, tener conciencia de eso me parece que también define la intervención profesional. También agradecer a la red, hay mujeres maravillosas que vienen trabajando hace muchísimos años y que hace muchísimos años vienen poniendo el corazón y que también son parte, porque cuando hablo de estrategias de restitución, por ahí nuestro tema era hablar un poco más de las políticas municipales, pero hay muchas ONGs que trabajan y que son sustanciales a la hora de restituir derecho. También agradecerle a Silvia, a Francisco, a Liliana, que desde un inicio estuvieron acompañando en este programa El Amor No Duele. Y bueno, contarles que este año, para finalizar, El Amor No Duele siempre estuvo recorriendo las distintas escuelas secundarias. Este año la decisión fue poder llegar a los bachilleratos de adultos, ¿sí? Así que, bueno, agradecerles. Y si queda alguna pregunta, ¿alguno quiere hacernos alguna? Sí. ¿Hay que mandarlo a algún número especial? No sé si hay que
poner algún texto en específico, si a través del celular se puede localizar a la mujer en el momento o en el lugar en el que estuviera. Sí, mira, esa es la única diferencia que tiene el mensaje de texto en relación al botón. Obviamente no se puede localizar a la mujer a través del mensaje porque no tiene un GPS, ¿sí? El beneficio, digamos, que exclusivo que tiene el botón antipánico es que al contar con un GPS inmediatamente se localiza el lugar donde está esa persona. Haciendo referencia a cómo se puede acceder al mensaje, a través de una entrevista en Promover, ¿sí? Se evalúa la situación, generalmente, digamos, como es un recurso que se puede dar, digamos, no es como el botón que por ahí escasea un poco más, se puede otorgar a la persona, también a través de la página web del municipio, ¿sí? Donde habla de políticas de género, ahí se puede acceder. Y es muy básico, te van a llamar de Alerta Bahía, las chicas del CIPREVI, te cargan en una base de datos, ¿sí? Con tu teléfono, tu dirección. Muchas veces, en casos un poco más graves, se plantean situaciones en donde, bueno, ¿en qué horario trabajás? ¿Dónde estás a tal hora? ¿No? La persona puede exponer en qué momentos de su vida cotidiana está en determinados lugares para poder enviar el móvil policial a esos lugares. Es importante haber hecho una denuncia, ¿sí? Siempre que, digamos, que confirme todas estas situaciones de violencia. Y después el sistema es súper fácil, es un número de teléfono celular común y corriente que vos agendás en tu listado de contactos y ante una situación de riesgo inminente donde vos ves que el agresor está cerca o que te fue a buscar a la salida del trabajo, de la escuela o de donde sea, envías el mensaje de texto que puede tener alguna palabra de auxilio, no sé, ayuda, estoy en tal lado, digamos, esto depende mucho del momento de la situación y de lo que la persona pueda escribir, ¿sí? Se entiende también que en una situación de riesgo la persona no está totalmente concentrada para escribir un mensaje que diga, hola, soy tal, estoy en tal lado, por favor envíenme el móvil. Por eso se considera que si el mensaje llega vacío, de todas maneras el móvil va a ir. Lo que hacen en primera instancia, como no tiene un GPS, es llamarte por teléfono, ¿sí? Siempre se espera y se pide que, aunque sea una situación de riesgo, la persona pueda contestar la llamada para por lo menos decir en qué lugar está, ¿sí? Sí, para agregar lo que dice Agustina también, lo que le decimos a la persona es que trate en los primeros días, que son los más cruciales, de estar acompañada y que el que la acompañe pueda tomar ese rol que le dice Agustina de mandar el mensaje, porque entran en estado de pánico, con lo cual tener a algún referente cerca con ella en la casa puede actuar en los momentos de urgencia para poder activar, digamos, el alerta mensaje. Sí. Sí, con el botón antipánico muchas veces pasa lo mismo, ¿sí? Aunque sea más fácil y más accesible apretarlo y mandar el alerta, muchas veces se le enseña a los niños de la familia, si es que hay, cómo es que tienen que utilizarlo, ¿sí? Que toda la familia sepa, porque muchas veces la mujer en el momento de la agresión no puede hacer estas tareas, ¿sí? Entonces muchas veces hay chicos aprenden muy fácilmente, nos ha pasado que han sido ellos los que salvan un poco la situación. Así que bueno. Y algo importante a los fines probatorios, digamos, a la labor que hace la Fiscalía, es que también se graba. Una vez que la mujer presiona el botón, todo lo que esta mujer diga va a quedar grabado, ¿sí? Esto también es importante a los fines probatorios, porque después hablamos de la importancia del acceso a la justicia. Sí, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Sobre quién puede denunciar en el caso de que yo sea testigo de violencia hacia una mujer? O si hay nenes chiquitos involucrados, si la denuncia la puede hacer cualquiera o sí tiene que ir la víctima a hacer la denuncia o a pedir ayuda para esa familia. La ley habilita que cualquier efector social pueda hacer la denuncia, ¿sí? Si uno está enterado de alguna situación con lo cual está en riesgo la vida de otra persona respecto a lo que es la violencia familiar, la misma ley, la 12.569, es la que te habilita a que cualquier persona que tenga conocimiento de la situación pueda hacer la denuncia. Igualmente, el tema de la denuncia, si llegara el caso de que fuera al servicio a pedir ayuda, se trabaja la denuncia. No es que la obligamos a hacer la denuncia, sino que vemos en qué condiciones psíquicas, y esto por ahí puede hablar un poco más la psicóloga, está como para dar ese paso. Claro, eso iba a decir, que no es necesario que haya una denuncia para poder recibir la asistencia o la oferta que se hace desde el servicio. De hecho, muchas veces lo que sucede en el servicio es que trabajamos para realizar una denuncia y quizás eso lleve meses
o quizás nunca O se sea haga que una podría denuncia. ir a provenir Cualquier acá, persona se puede acercar, sea un vecino, un avisar amigo la de alguien que es situación. víctima, podés ir a comentar de esta situación y ahí ofrecerte las herramientas o algún tipo de orientación como para que esa persona en algún momento pueda llegar al servicio. Incluso vos podés ir al servicio, solicitar una entrevista y nosotros orientarte respecto a qué se puede hacer, porque lo que podemos hacer nosotros también es comunicarnos si hay menores en riesgo con la escuela o si hay algún servicio local ya interviniendo, establecer lo que es la red, el mapa, digamos, de cuál es la situación social de esa familia. Por ahí cuando, a mí me ha pasado muchas veces, cuando uno por ahí va al barrio por algún motivo, hay personas que se acercan y comentan que hay alguna vecina que está sufriendo, que por ahí no se anima. Bueno, eso está bueno también y es importante también hacerlo, porque por ahí quien está sufriendo no se anima, entonces nosotros pedimos los datos y lo que hacemos directamente es contactarnos con esa persona, ¿sí? Así que eso que vos señalás es sumamente valioso en términos de violencia. Y algo para agregar a lo que dijo Agus muy bien en relación al botón, nosotros ya señaló la importancia del tratamiento psicológico. Cualquier persona que accede al botón hay un requisito que es hacer un tratamiento, ya sea en Promover o puede ser, hay muchas personas que tienen su psicólogo particular y lo que se hace es la supervisión, digamos, correspondiente. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros no queremos que, tengamos en cuenta que el botón es un dispositivo de atención secundaria. ¿Sí? Es complementario. Entonces, no queremos que el botón sea vitalicio. Lo que queremos realmente es que el botón sirva para que esa mujer esté segura, esté tranquila, esté resguardada, pero que pueda cortar con ese círculo de violencia. Entonces, no queremos botones vitalicios, ¿sí? Lo que queremos es que sea un tiempo y que en ese tiempo la mujer pueda trabajar todas las cuestiones correspondientes en el espacio terapéutico para poder salir de esa situación. ¿Alguna pregunta más? Hola. Sí, yo te quería preguntar, ustedes trabajan solamente en la ciudad de Bahía Blanca, ¿no extienden el servicio a los pueblos aledaños a la ciudad de Bahía Blanca? Sí, iba a agregar una cuestión. Sí. El Amor no duele, por ejemplo, es un programa que, bueno, por supuesto, se ha extendido también a Cabildo, ¿sí? Si vos te referís a la región, nosotros en realidad tenemos jurisdicción sobre Bahía Blanca. ¿Sí? Lo que sí hemos hecho es, dentro de Bahía Blanca, por ejemplo, sabemos que hay lugares que están más alejados del centro y de las oficinas. Entonces, por ejemplo, este año hemos descentralizado el servicio Promover a 2 lugares que son estratégicos y que están un poquito más lejos, que es Cerri y Bordeaux. ¿Sí? Tenemos un profesional que acude, que es del equipo Promover y que va a atender directamente ahí. Esto es muy importante porque justamente facilita que las mujeres tengan esto que decíamos, generar el acceso a este derecho y a esta posibilidad. Gladys. Sí, para cerrar un poco esta idea, si bien nosotros tenemos la acción aquí en Bahía Blanca, trabajamos sí con casos que recibimos de otras provincias, de la mayoría del país, porque hemos tenido casos de Tierra del Fuego como del norte, en lo cual también nos comunicamos con la gente, con lo cual ya estuvo interviniendo en otra provincia, en otra ciudad, y tratamos de alguna manera de brindarle algún asesoramiento, alguna intervención. Eso sí hacemos, sí. Para cerrar, lo que sí nos ha pasado, nosotros en los últimos tiempos hemos creado muchos programas que apuntan a la prevención y a la promoción de derechos y por allí nos han llamado, por ejemplo, con el de adopción desde Punta Alta. ¿Sí? Hoy también teníamos una reunión, se había fijado en función de un programa que se llama Conectate, que es de redes sociales y que también lo querían extender a Torquín, por ejemplo. ¿Sí? Ha pasado esta cuestión. Lo que sí nosotros entendemos es que en todos los lugares debe haber alguna oficina que pueda atender a la mujer que está sufriendo la situación, y lo que sí está bueno, me parece, es, y nosotros cuando viajamos y participamos de algún congreso, es también tomar las experiencias de otros lugares, tomar las buenas prácticas, porque esto siempre sirve para poder enriquecer la práctica local, ¿sí? No sé si alguien quiere hacer alguna consulta más. Les pedimos disculpas, hemos tenido que agradecemos la atención a los que se quedaron, sabemos que se excedió un poquito el tiempo, hemos tenido que ser súper breves. Estamos, yo, digamos, y todo el equipo a disposición para que en cualquier momento puedan hacernos una consulta o si se quiere ampliar algún tema, cuenten con nosotros.